Le invito a que abra el libro de Romanos capítulo 8, versículo del 12 al 16. Decía el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Roma, a los cristianos en Roma: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. La carne no nos ha salvado. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿vamos a qué? A morir. Mas si por el Espíritu hacemos morir, por el Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne, ¿qué dice? ¿Qué dice, iglesia? Viviremos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Y el Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu, esto me encanta, de que somos hijos de ¿quién? Hijos de Dios. No lo traía, pero el 17 dice: y si somos hijos, también somos ¿qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, yo he puesto por título a este mensaje: conociendo al Espíritu Santo. ¿Cuántos conocen al Espíritu Santo? Gloria a Dios. Pero yo quiero que hoy, quienes no conocen al Espíritu Santo y quienes ya lo conocen, recordemos la obra que el Espíritu Santo tiene para con los creyentes y para con la iglesia. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? Nosotros como iglesia tenemos nuestras doctrinas básicas de la fe: doctrina de la salvación, doctrina del Espíritu Santo. Creemos en la doctrina del Espíritu Santo. Y en nosotros hemos entendido y hemos abrazado al Espíritu Santo, la verdad del Espíritu Santo, como parte de una Trinidad, siendo Dios mismo, conociendo la Trinidad en el Dios Padre, en el Dios Hijo por medio de Jesús y en el Dios Espíritu Santo, tres operando de distinta manera, pero en unidad en la Trinidad que es Dios mismo. El Espíritu Santo, iglesia, comparte naturaleza y esencia divina. El Espíritu Santo no es alguien externo a Jesús, no es alguien ajeno al Padre. El Espíritu Santo es quien ha operado desde la eternidad y estará hasta la eternidad juntamente con el Padre y juntamente con Cristo. La Biblia nos enseña que creemos en Jesús como el Hijo de Dios, y dice la palabra que Jesús era el Verbo de Dios y el Verbo se hizo carne. Dios se hizo carne a través de Cristo, a través de Jesucristo. Pero cuando nosotros conocemos más y escuchamos más del Espíritu Santo, es cuando Jesús asciende al cielo nuevamente, cuando resucitó, cuando fue clavado en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día y se les apareció en espíritu y en una revelación de la resurrección de Cristo a muchos de sus discípulos, a muchos de los creyentes. Entonces vemos a Jesús diciéndoles: hijos míos, discípulos míos, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá a vosotros el Espíritu Santo, el Consolador. Ahora, no significa que el Espíritu Santo toma vida o toma relevancia después de que Cristo asciende al cielo, porque el Espíritu Santo operaba desde el inicio. El Espíritu Santo, dice, se movía a través del Espíritu de Dios sobre las aguas. Y también vemos al Espíritu Santo revelando y convenciendo a esos héroes en la fe en el Antiguo Testamento de la verdad de Dios, de quién era Dios, creyendo en las profecías, creyendo en el Mesías. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya operaba en medio del mundo, en medio de los creyentes. Ahora,
no es sino que se nombra al Espíritu Santo como tal después de que Cristo asciende al cielo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene otros nombres. Es conocido como el Espíritu de la promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor y el Espíritu de Dios. Y si usted escudriña la palabra, usted se dará cuenta que desde el inicio hasta el final, Dios Padre está presente, Dios Hijo está presente y Dios Espíritu Santo está presente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el Espíritu Santo, iglesia, opera en la vida del creyente y en el mundo con voluntad propia, sabiendo que lo que Jesús dijo, vemos en la palabra y lo repetía, yo lo nombraba, más bien lo decía en semanas pasadas, que Jesús decía: yo soy uno en el Padre, el Padre está en mí y yo en el Padre. Lo que a mi Padre le pertenece, a mí me pertenece. Donde yo voy, yo quiero, Padre, que mis hijos, que mis amigos, que mis discípulos también estén con voluntad propia, pero siendo un mismo Dios. Ahora, el Espíritu Santo, iglesia, también operaba en medio del ministerio de Jesús. Aunque muchos dicen, bueno, el Espíritu Santo fue conocido en la iglesia en el día del Pentecostés, probablemente sí, como una revelación de quién era el Espíritu. Pero cuando Jesús hablaba, cuando Jesús compartía, hablaba con el poder del Espíritu. Hablaba en el mismo poder de que Él era también operando en el Espíritu Santo. Y quienes le escuchaban recibían la palabra, entendían lo que Jesús hablaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo operaba en las personas. El Espíritu Santo convencía en el alma y en los corazones de los que escuchaban a Jesús que lo que Jesús decía era la verdad. De la misma manera hoy, iglesia, que hoy yo estoy aquí parado delante de usted, lo que yo le estoy hablando no es por mi revelación, no es por mi sabiduría, no es porque yo sea muy bueno, no es porque yo sea muy santo, no es por mí, sino porque el Espíritu Santo mora en todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo hoy mismo está entre nosotros. No lo podemos ver visiblemente, pero nuestro espíritu se entiende con el Espíritu. Y por eso lo que hoy yo le estoy hablando, hay un convencimiento en su corazón, en su alma, de que es verdad, de que hay autoridad y de que hay una revelación en la palabra. No porque yo lo esté diciendo, sino porque el Espíritu Santo está haciéndole entender esto en su corazón, en su mente y en su alma. No es mi evangelio, es el evangelio de Dios, de Cristo. Entonces, de esta manera, iglesia, Jesús hablaba con poder y con autoridad. Y lo podemos ver lo que dice en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 22 al 28. Y dice: y se admiraban, ¿quiénes? Los maestros de la ley. Entrando Jesús en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no como los maestros de la ley. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús entraba a las sinagogas a hablar y a enseñar, hablaba la palabra, hablaba la ley, y la ley le pertenecía a él. ¿Por qué? Porque él había hablado al pueblo. Hablaba con poder y autoridad. Él era la palabra. Y el Espíritu Santo convencía. Ahora dice, no como los maestros de la ley, que cuando hablaban, enseñaban o predicaban, lo hacían desde un espíritu de vanagloria, un espíritu de superioridad, un espíritu de condenación y de religiosidad. Sino cuando Jesús hablaba, hablaba poder, hablaba autoridad, hablaba vida, hablaba del amor que él tenía para quienes le creían. Ahora dice que mientras él estaba en la sinagoga, había un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. El demonio diciéndole a Jesús: sé quién eres. ¿Sabe por qué? Porque a veces los demonios creen más que nosotros.
A veces los demonios tienen una convicción más grande de la que nosotros tenemos de quién es Jesús, de quién es Dios, de quién es el Espíritu Santo. Y el demonio le dice: ¿has venido para destruirnos? ¿Quién eres? Yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Pero el Espíritu Santo ya estaba en Jesús, porque operaba siendo un mismo Dios. Y dice que Jesús le dijo, ¿por qué? Porque con el Espíritu Santo también nosotros podemos discernir espíritus. Y Jesús le dijo: cállate y sal de él. Le decía a la persona no. Le decía a ese hombre que gritaba no. Le decía ¿a quién? Al demonio, al espíritu inmundo. Le decía: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, ¿qué? Salió de él. ¿Por qué? Porque quien hablaba, quien le ordenaba que saliera, tenía todo el poder y toda la autoridad. Y el Espíritu Santo operaba en los demás diciéndoles: este es el Hijo de Dios. Este habla con poder y con autoridad. Ahora, iglesia, el Espíritu Santo es ese Dios dentro de la iglesia, dentro de nuestro corazón, que nos hace comprender la verdad del Evangelio. La palabra nos enseña que para la gente que no tiene al Espíritu Santo, este Evangelio es que locura. Por más que trates de hacerles entender la palabra, no la van a entender. ¿Por qué? Porque para ellos es locura. Más la palabra, más las cosas del Espíritu han de discernirse espiritualmente. ¿Por qué? Porque le pertenecen al Espíritu Santo. Hay una dimensión, hay una revelación y una verdad divina en el Espíritu Santo que nosotros podemos tener para comprender quién es Dios y para comprender el Evangelio. El Evangelio, iglesia, no es que nosotros aprendamos toda esta palabra en nuestro corazón, aunque debemos de hacerlo. Pero no es que esta palabra esté de memoria en nuestra mente y diciéndome sé la palabra, entonces soy hijo de Dios. No, hay un convencimiento por el Espíritu Santo, como lo leíamos, de que ahora ya no somos deudores a la carne. Antes éramos pecadores, antes éramos deudores a la carne, pero quienes aman y sirven a la carne proceden ¿a qué? A la muerte. Pero los que aman a Dios y han recibido el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la verdad del Espíritu Santo, ellos son los que se vuelven herederos con Cristo de todas sus promesas y de la salvación y de la vida eterna en Cristo. No sé si me estoy explicando. Amén. Ahora, ¿por qué le digo que el Espíritu Santo cobra más relevancia después de la ascensión de Jesús? Porque todos conocemos y hemos oído ese momento en el aposento alto en donde el Espíritu Santo fue visible, derramándose sobre los creyentes, sobre los discípulos, repartiéndoles lenguas como de fuego. Dice la palabra que llamas de fuego se posaron sobre cada uno de los que estaban ahí. Y es ahí, fíjese, es ahí donde el Espíritu Santo les da poder a los creyentes en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque estos discípulos, 12 hombres que eran imperfectos, que eran del vulgo, que eran lo peor de la población, que eran la chusma. Y cuando nosotros vemos en la palabra que se refiere a que eran del vulgo, se refiere al extracto de más baja categoría en la sociedad. Lo que nadie quiere, lo que nadie toma en cuenta, lo que todos rechazan. ¿Por qué? Porque es lo más vil, es lo menospreciado. Pero me encanta lo que dice la palabra, que dice de lo vil y menospreciado, de ahí nos tomó Dios. De ahí nos sacó Cristo. Usted y yo no valíamos nada, pero ahora con Cristo somos invaluables. Algo le voy a decir, iglesia: ni todo el oro extraído hasta el día de hoy en el mundo
puede pagar el valor que usted tiene. Ay, pero es que yo soy de aquí de Apodaca, es que yo nací en el rancho fulano, yo nací allá donde no, hombre, no llegaba nada. Mis padres no eran nadie, no estudié, no me preparé. ¿Quién soy yo? No tengo ningún valor en la sociedad. Déjame decirte que sí. ¿Por qué? Porque dice la palabra que quienes hemos recibido a Cristo, hemos recibido al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da testimonio y nos da poder y verdad de que somos hijos de Dios. No eres alguien insignificante, no eres la peor escoria del mundo. No eres lo rechazado, no eres lo vil, no eres lo menospreciado. Satanás así te quería tener, Satanás así te conoce. Por eso a veces Satanás viene y nos habla por quienes éramos en el pasado. Pero ahora nosotros tenemos poder en Cristo y en el Espíritu Santo. Y me digan lo que me digan, yo soy hijo de Dios hasta que Cristo venga o hasta que yo vaya a su presencia. Soy hijo de Dios. Y los discípulos, cuando recibieron al Espíritu Santo, ahora ellos comprendieron, ahora ellos tuvieron una revelación en la sabiduría del Espíritu Santo, quién era Jesús y el ministerio de Jesús y la orden de Jesús de compartir el evangelio a toda criatura en todo el mundo. Por eso vemos a Pedro saliendo de ese aposento alto diciendo: no estamos ebrios, no estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu Santo. Estamos llenos, somos lo peor de la sociedad, pero Cristo nos amó, Cristo nos justificó, Cristo nos limpió, y el Espíritu Santo es el que me llena el día de hoy para hablarles a ustedes. Y el Espíritu Santo también trae convencimiento en su alma, en su corazón y en su mente. Por eso en el primer mensaje de Pedro 3,000 almas se convirtieron, en el segundo 5,000 almas se convirtieron, porque Pedro hablaba muy bien, porque Pedro era guapo, porque era el más sabio. No, porque tenía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba operando en aquellos que tenían que creer en el Señor. Era el poder del Espíritu Santo. Por eso vemos en la palabra, y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, y Pablo lleno del Espíritu Santo, y Pedro lleno del Espíritu Santo, y así los discípulos llenos del Espíritu Santo hicieron la obra de Cristo aquí en la tierra. Fueron las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Fueron la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús les decía: una cosa les digo, el Espíritu Santo al que ustedes van a conocer, es más, yo me imagino a Jesús. Me imagino a Jesús emocionado con sus discípulos, queriéndoles contar todas las cosas, queriéndoles revelarle todas las cosas. Pero les dice: ¿saben? Como quisiera contárselos, como quisiera que entendieran. Pero como no han recibido al Espíritu Santo, como no han sido llenos del poder del Espíritu Santo, por más que se los explique, no lo entenderán. Pero una cosa les digo: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, el Espíritu Santo les hablará a ustedes de lo que escuche entre mi Padre y yo. Él testificará en ustedes la revelación de las cosas, la sabiduría de las cosas, el poder de la palabra. Ustedes hablarán, y cuando ustedes hablen, la gente escuchará y la gente se convertirá. ¿Por qué? Porque no hablan ustedes, sino hablo yo por medio del Espíritu Santo. Eso me llena, eso me encanta y acelera mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que aún y con el Espíritu Santo nosotros podemos comprender en su totalidad la verdadera revelación de quién es Dios, la supereminente grandeza de Dios. Pero me llena de pasión. ¿Sabe por qué? Porque el día que yo muera, o el día que Cristo venga, así como hoy nuestra hermana Blanca ha partido con el Señor, ella está
un paso adelante que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ella ahora ha pasado de muerte a vida y ha sido glorificada totalmente como Cristo. Y ahora ella puede ver, entender, comprender y habitar en la misma gloria de Dios. Eso es hermoso. Eso es glorioso. Por eso el Espíritu, iglesia, la palabra nos dice en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 12 y 13, lo que le decía ahorita. Diciéndoles Jesús, aún tengo muchas cosas por decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os sabrá las cosas que han de venir. Dice el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene mi Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso una vez, iglesia, que nosotros recibimos a Cristo, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo viene y nos marca. El Espíritu Santo pone un sello sobre nuestra vida. ¿Ha visto cómo las personas que tienen ganado, caballos, vacas y demás, marcan a sus animales para decir, son del rancho tal, son del señor tal, son propiedad de X rancho? ¿Sí lo hemos visto? Bueno, de la misma manera, no marcando nuestro cuerpo, marcando nuestra alma, el Espíritu Santo pone un sello de que le pertenecemos a Dios, de que le pertenecemos a Cristo, de que ya no somos propiedad del pecado, ya no somos propiedad de Satanás, ahora somos hijos de Dios, propiedad de Cristo. Por eso dígale al que está a su lado, eres privilegiado porque hay un hijo de Dios aquí a tu lado. Cuando alguien quiera menospreciarle, cuando alguien quiera hacerle menos, cuando alguien quiera humillarle a usted, recuerde esto, es hijo de Dios, es hijo e hija de Dios. Por eso las mujeres no deberían de tolerar a los hombres que las maltratan, porque son hijas de Dios. Por eso las chicas, las jóvenes, no deberían de estar con hombres que las sobajan, que las humillan. ¿Por qué? Porque son hijas de Dios. Y usted, mujer, hoy le hablo a usted, mujer, cuando su esposo se quiera poner así, es que tú no vales, es que yo esto, es que yo lo otro. A ver, tranquilo, diablo mentiroso. Estás hablando con una hija de Dios. Así que me respetas. Te metes conmigo, me hablas mal, te estás metiendo con Dios. Amén. Después les ayudo a los hombres. Sí, pues yo también no me cuchillo solo, espérenme. Entonces dice la palabra que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ahora, por eso por eso los apóstoles, por eso los discípulos podían pararse frente a las multitudes y convencer, porque el Espíritu Santo estaba en ellos y testificaba en ellos. El Espíritu Santo no solamente les daba poder de hablar, sino, fíjese qué hermoso y qué glorioso es esto, que estando el Espíritu Santo en Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Pedro tenía el poder de sanar? No. ¿Él era un mago? No. ¿Él era un médico, alguien que sanaba enfermos? No. Él era un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y cuando él pasaba, era tanta la llenura del Espíritu Santo en él, que los enfermos solamente con que pasara la sombra, sanaba y los levantaba de su enfermedad. Y Pedro lo testificaba. No vemos a un Pedro diciendo, ahora, si mi sombra sana, ¿quién quiere ser sanado por 500 denarios? ¿Quién quiere ser sanado
por 20 monedas de plata. ¿Quién quiere ser sanado por esta cantidad de dinero? No. Él decía, no soy yo, es Dios, es el Espíritu Santo. Por eso le dijo a ese hombre parado afuera del templo, la hermosa, le dijo, mira, no tengo dinero. No tengo dinero. Pudiera darte dinero y el dinero te podría ayudar si es que lo tuviera, pero te doy de lo que tengo. Sé sano. No hablaba con su voz, hablaba con la autoridad del Espíritu Santo. Pero Pedro era de lo peor de la sociedad, sí. Y si Pedro lo hizo, tú y yo también lo podemos hacer. Tú y yo, dice la palabra, podemos poner las manos sobre los enfermos. ¿Y los enfermos qué? Sanarán. Por nuestro poder no, por nuestra fuerza no, por el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Cristo también, y se cumple en la palabra y da autoridad diciendo, la llaga de Cristo nos sana. Entonces con mis manos y en el poder del Espíritu Santo te bendigo y te declaro sano en el nombre de Cristo, y el Espíritu Santo te dé fuerza, te dé vida y ponga en ti el poder que necesitas, y los enfermos son sanados. ¿Por qué no pasa? Porque no lo hacemos. No, mejor voy con el médico. No le estoy diciendo que no vaya con el médico. No le estoy diciendo que la ciencia médica no es de Dios. También Dios ha dado la sabiduría a la ciencia médica. Pero si nosotros fuéramos como esos hombres que estaban llenos del Espíritu Santo, cuando estemos enfermos o cuando venga alguien, pondríamos nuestras manos, oraríamos al Padre y el Padre traería sanidad por medio del poder del Espíritu Santo. Eso pasa hoy en día, pasó hace muchos años y seguirá pasando hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora, iglesia, decía el apóstol Pablo en el libro en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 17 al 21, hablando Pablo a la iglesia que ya conocía a Dios. Y Pablo decía, yo oro por ustedes para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que entiendan, para que comprendan, no con tu sabiduría, con la revelación de Dios, con la sabiduría del Espíritu, que comprendas cuál es la esperanza a la que Cristo nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia para los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En otras palabras, les está diciendo, iglesia, cristianos, creyentes, ustedes han conocido el Evangelio, han recibido el Evangelio de Cristo, ustedes han recibido la palabra de verdad, pero para que verdaderamente conozcan el verdadero poder de Dios, la grandeza de Dios y el poder que hay en ustedes por medio de Dios, necesitan recibir el espíritu de sabiduría y de revelación, para que entonces ese poder por medio del Espíritu opere en ustedes, así como operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Sabe cuando Jesús gritó a Lázaro, Lázaro, sal de esa tumba? ¿Usted cree que Jesús no sabía que el hombre estaba muerto? Jesús sabía que estaba muerto. Cuando viene Jairo a buscar a Jesús diciéndole, mi hija está enferma, necesito que vayas. Usted sabe que Jesús no sabía que la niña estaba muerta. Qué irracional Jesús
¿Cómo se pone a decir que la niña está dormida cuando está bien muerta? ¿Usted cree que cuando Ana oró a Dios diciéndole anhelo un bebé, usted cree que Dios no sabía que Ana era estéril? Claro que sabía. Dios no es irracional. Dios es sumamente sabio. Dios es sumamente grande en poder y en sabiduría, pero actuó en el poder del Espíritu Santo para que los que estaban ahí ese día delante de la tumba de Lázaro pudieran ver y hubiera un testimonio en ellos de decir: ¿cómo es posible que este hombre que ya se estaba pudriendo esté saliendo de la tumba con vida, saltando atado con las vendas? ¿Cómo es posible? Por medio de ese hombre que se llama Jesús, que tiene el poder del Espíritu Santo, que es Dios mismo, que es operando en la Trinidad, y ese Espíritu Santo traía un convencimiento de decir: ¡wow! ¿Cómo un hombre muerto está resucitando? Porque Jesús le dice a Jairo: Jairo, vamos a entrar, pero cierra la puerta. Porque había gente que solamente iba para decir: este hombre tiene demonios, este hombre hace milagros en nombre de los demonios, este hombre está en contra de Dios. Porque la verdad de la revelación de Dios es solamente para aquellos que Dios ha visto su corazón y su deseo de ser llenos de su presencia. Por eso Jairo testificó, su esposa testificó y vio: wow, mi hija estaba muerta. Tal vez sí, mi amor, yo te dije: ya para qué molestas a Jesús, si Jesús tiene muchas ocupaciones, la niña ya se murió, ya no hay esperanza. Pero la palabra nos enseña que el poder que hay en Dios da vida a los huesos secos, da vida a lo que estaba muerto. El Espíritu Santo nos permite tener una revelación de que en Dios no hay nada imposible, sea lo que sea. Glorifique a Dios, iglesia. Ahora, por eso Pablo les dice: no se asombren, este poder es el que estuvo en Cristo. Este poder del Espíritu Santo es el que le levantó de entre los muertos. Es este poder el que ha levantado a Jesús y le ha sentado a la diestra de Dios el Padre. Por eso nosotros entendemos lo que es la iglesia, entendemos la palabra, entendemos el evangelio. ¿Por qué? Y por qué hoy estamos aquí, porque el Espíritu Santo puso en nosotros el deseo, el amor, la pasión, en la iniciativa de decir: voy a la casa de Dios. En primer lugar, porque soy su hijo. Segundo, porque anhelo su presencia. Tercero, porque voy a adorarle, porque voy a agradecerle. ¿Por qué? Porque Él ha hecho todo por mí y merece todo de mí. Yo no le puedo decir: ánimo, levántese, usted es un campeón, usted es una campeona, usted decrete, usted diga: voy a ser feliz este día. No, porque aunque lo diga no va a pasar nada. Pero en cambio la palabra nos dice que el que conoce a Cristo experimenta el gozo, experimenta la alegría. Oye, que tiene, no sé, desde que va a la iglesia le sonríe a toda la gente. No tiene ni dientes, ya está sonriéndole a la gente. Sabe, el Espíritu Santo ha bautizado con risa. Hay personas que testifican y dicen: no sé, no se me acaba la risa pero ya no te... Oye, pero no me puedo callar. ¿Por qué? Porque no es él, no es ella, es el Espíritu Santo dando testimonio de que eres propiedad de Cristo, de que eres propiedad de Dios. Ahora, Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 14, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. Nos puso una marca.
Y dice, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu, mire, esto me encanta y esto a usted le debe de verdad, no sé, pero probablemente usted al escuchar esto, usted debería de pararse, saltar y darle gloria a Dios y exaltar al Señor. No porque yo se lo diga, sino porque esto es una revelación por medio del Espíritu. Les dice, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo en ustedes son la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos pueblo suyo. Y termina diciendo, Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Gloria a Dios. ¿Cuántos aman al Señor? Me quedan 5 minutos. Si no lo termino, lo seguimos la siguiente semana. El Espíritu Santo, iglesia, produce frutos en mi vida. Recordará usted la semana pasada yo le decía, seamos árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que siempre está verde y todo lo que hace prospera. Leíamos también la visión de Ezequiel diciendo, en el río del Espíritu Santo que brotaba desde el altar del templo, había árboles que crecían, árboles de todos los frutos, de todas las especies, y que cada mes esos árboles daban frutos nuevos. Esos árboles, dice, sus hojas, si mal no recuerdo, decía, sus hojas se comen para sanidad. Sus hojas se comen para sanidad. Y decía, estos son los árboles que somos nosotros en semejanza de los hijos de Dios, que estamos sembrados a la orilla del río, pero también nosotros somos aquellos que producen los frutos del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, usted es un árbol de especie Espíritu Santo. No, pues yo parece que soy un ficus, levanto las banquetas y quiebro la calle y tumbo la casa y todo. No, usted es un árbol del Espíritu Santo, porque tiene los frutos del Espíritu Santo. Y dice Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20, en la Reina Valera. Capítulo 7, 16 al 20, dice Jesús diciendo, por sus frutos que los conoceréis. ¿Por qué decimos que un árbol de limones es un árbol de limón? Porque da papayas. ¿Porque da qué? Limón. Porque un árbol, decimos, este árbol es de aguacate porque da naranjas. No, porque da aguacates. Identificamos las especies de los árboles según su fruto. De la misma manera dice, por sus frutos los conoceré. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto, dice, es cortado y echado al fuego. Wow. ¿Por qué le digo que hay un convencimiento en la muerte del creyente? Porque por sus frutos podemos decir, esa persona ahora que murió en esta tierra ha recibido la corona de vida. Por sus frutos le conocimos. Mas dice, el árbol malo que no da buen fruto, aquella persona que no da frutos, que todo lo que hace es malo, está podrido, que no da buen fruto, esa persona, dice, es como el árbol que es cortado y echado al fuego. Fíjese, hay una revelación aquí de las personas que van al infierno. O sea, no es tampoco para que condene,
porque en Cristo hay esperanza. Pero sí puede ir usted y decirle a sus familiares: ¿sabes qué? Necesitas cambiar, necesitas a Cristo. ¿Por qué? Porque necesitas ser ese buen árbol que da su buen fruto. No quiero que seas un árbol malo que es cortado y lanzado al fuego. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para que alguien que me conoce, mi familiar, mi amigo, lo que sea, pueda dar buenos frutos y pueda tener un convencimiento? No necesita venir ni siquiera a la iglesia. Necesita que tú, que estás cerca, hables con el poder del Espíritu Santo y le digas: necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Necesitas entender que hay un Salvador que puede darte vida y vida eterna, que puede transformarte del pecado y que puede cambiarte y que puede quitar ese camino hacia la muerte y ponerte en camino de vida, que puede llevarte de las tinieblas a su luz admirable, que puede hacerte una mejor persona, que ya no están los vicios, que ya no está maldiciendo, que ya no tiene esos frutos malos, sino que ahora produce buenos frutos. Y si tú dices que has visto un cambio en mí por medio del Espíritu Santo, yo te digo que también tú puedes dar buenos frutos, porque en Cristo tú tienes el poder del Espíritu Santo para dejar el pecado, para apartarte de la maldad, para poder vencer en el día de la tentación. Porque una cosa te digo, no es que el Espíritu Santo nos evite la tentación. Con razón. Con razón. Cuando voy a veces a las fiestas familiares y hay algo que de repente, dicen por ahí los pecadores, me empieza a dar la sed de la peligrosa. Sí, esa sed que te lleva al infierno. Amén. Pero dice que el Espíritu Santo, aunque no nos evita la tentación, sí nos da poder y fuerza para poder vencerla. La Biblia nos dice que si resistimos al diablo, ¿el diablo qué? Huirá de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no le pertenecemos. Mire, ven, César. Imaginemos que César es alguien que ya recibió a Cristo. Bueno, ya lo recibió. Pero imaginemos que él estaba en el pecado y recibe a Cristo en su corazón, y el Espíritu Santo pone un sello de propiedad. Ahora César tiene aquí propiedad de Cristo, propiedad de Dios. Entonces, cuando César anda en el mundo caminando, porque está en el mundo pero no es del mundo, va a la escuela, va con los amigos, va con la familia, y César anda en el mundo. Camínale, César, no seas... Cuando César anda en el mundo, de repente se encuentra la tentación, de repente se encuentra el deseo de querer pecar. ¿Sabe? Porque la carne tiene memoria. Aquel hombre que ha probado el adulterio, en su carne queda la memoria. Pero el Espíritu Santo trae libertad. Aquel hombre que ha probado el alcohol, que ha probado las drogas, nuestra carne tiene memoria y se acuerda. Pero el Espíritu Santo nos da poder. Y cuando viene el pecado, entonces César quiere caminar hacia el pecado, pero el Espíritu Santo le dice: ¡hey! Me perteneces. El Espíritu Santo se para frente a César. Yo soy el Espíritu Santo. Se para frente a César, frente al demonio, frente a la tentación, frente al mismo diablo, y le dice: ¿qué quieres aquí? Ya no te pertenece. Este niño, este joven que está aquí, antes decía aquí propiedad del infierno, propiedad de Satanás, pero ahora fíjate bien, diablo cochino y mentiroso. Ahora dice aquí propiedad de Cristo, está sellado con mi poder. Ahora él ya no quiere ir hacia el pecado, ahora él va hacia atrás. ¿Por qué? Porque ya el pecado no se enseñorea sobre él. Porque el poder del Espíritu Santo tiene control de la vida de César. Entonces así estamos. Pero luego a veces está el inciso B, bis, ¿no? De la ley, de nuestra propia ley.
dice: Espíritu Santo, sé que estás conmigo, pero me acuerdo de esos días y quisiera probar un poco. Quisiera probar un poco. El Espíritu Santo no te va a detener a la fuerza. El Espíritu Santo le va a decir: César, ¿quieres ir? Ve al camino que te lleva al infierno. Ve al camino que te lleva a la muerte. Adelante, César. Pero luego César entiende en la sabiduría que el mismo Espíritu Santo le habla y le dice: César, ojo, cuidado, peligro, peligro, César, no retrocedas, porque si retrocedes no agrada tu alma al Señor. Eres tomado como aquella persona inconsistente, insensata, fatuo, falto de entendimiento. No agradas al Señor. Y César dice: tienes razón, tienes razón. Mi carne conoce el pecado, pero mi alma glorifica al Dios vivo. Vámonos, Espíritu Santo. Y a donde sea que vaya César, el Espíritu Santo va con él. El Espíritu Santo está con él. El Espíritu Santo duerme con él. El Espíritu Santo se sienta a la mesa con él. Por eso César, ahora que lo hacen enojar, no reacciona mal. ¿Por qué? Porque está desarrollando los frutos del Espíritu Santo. Por eso ahora César, cuando le dice su carne: no vayas a la iglesia, César dice: sí tengo que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no valía nada, porque yo era una basura en la sociedad, y Cristo me dio autoridad de ser llamado su hijo. Cristo me dio autoridad por medio del Espíritu Santo de que yo soy su hijo, y nada ni nadie me puede contradecir eso. ¿Por qué? Porque fui comprado en la cruz del Calvario a precio de sangre. Gracias, César. No termino los frutos ni los dones del Espíritu Santo, ni la llenura del Espíritu Santo. Lo dejo para la siguiente semana. Pero algo sí le digo, iglesia, por si no le quedó claro. El Espíritu Santo está aquí, y quienes deseen recibirlo, quienes deseen ser llenos del Espíritu Santo, ellos reciben al Espíritu Santo. Mire, podemos decir: yo ya recibí a Cristo, yo ya tengo a Cristo en mi corazón y el Espíritu Santo mora en mí. Pero tú estás morando en el Espíritu Santo. Por ley de Dios, el Espíritu Santo mora en ti, porque es una reacción natural, es una reacción divina, en automático. El Espíritu Santo mora en ti. Pero tú estás habitando en el Espíritu Santo. Tú verdaderamente estás habitando en el Espíritu Santo, diciéndole: Espíritu Santo, ven y toma control de mi vida. Espíritu Santo, te entrego mis deseos. Espíritu Santo, te entrego mis pasiones. Espíritu Santo, ayúdame a confrontar esta situación. Espíritu Santo, no me dejes. Espíritu Santo, abrázame en medio del dolor. Espíritu Santo, estoy pasando por crisis, por pruebas, por duras tentaciones de homosexualismo, de lesbianismo, de alcoholismo, de drogadicción, tentaciones de inmoralidad, de fornicación, de adulterio. Estoy batallando, Espíritu Santo. Por eso ahora, Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, Espíritu de sabiduría, Espíritu de revelación, ven y lléname, abrázame, toma control de mi vida, de mis decisiones, de mis acciones. No me dejes apartarme, no me dejes retroceder. Espíritu Santo, abrázame y no me sueltes. Espíritu Santo, abrázame y no me sueltes. No quiero estar apartado de ti. No quiero vivir sin ti.